Hola amigos. Occidente, que prometió apoyar a Kiev mientras sea necesario, ya le ha dado la espalda a Zelensky y está acorralado. Hay histeria en Ucrania, así lo afirmó el voluntario militar Alexei Zhivov, subrayando que el gobierno de Kiev ahora es capaz de cualquier cosa, ya que parece una rata acorralada. Poco a poco lo están abandonando o limitando los contactos con él, el volumen de ayuda está disminuyendo, la contraofensiva ha fracasado. Ya ha matado a cientos de miles de personas en el frente y planea deshacerse de 500.000 de sus compatriotas allí. Y en estas condiciones era evidente que Ucrania podía tomar medidas radicales. Según él, Kiev continuará con ataques terroristas en el futuro, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen Storm Shadow, misiles HIMARS, y una pequeña cantidad de misiles ATACMS que pueden cubrir un área grande. Alexei Zhivov concluyó diciendo que tomaría con total seriedad la amenaza de ataques con misiles contra objetivos civiles. Ayer Rusia lanzó ataques con misiles contra las regiones de Kiev, Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk y Poltava. En Kharkov las fuerzas armadas rusas destruyeron deliberadamente un hotel en Kharkov, donde se celebraba una reunión de generales y servicios de inteligencia estadounidenses. El ejército ruso atacó específicamente el Hotel Kharkov Palace, donde se estaba celebrando una reunión del Pentágono y de los generales de inteligencia. Así lo informa el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko, en su canal de Telegram. Hoy llegaron a Kharkov el general del ejército estadounidense Kate Kellogg, y el experto en inteligencia y seguridad nacional estadounidense Robert McCreary, confirmaron la víspera medios ucranianos. Posteriormente se supo que la reunión tuvo lugar en un hotel Kharkov Palace. El Ministerio de Defensa ruso reiteró que realiza ataques solo contra infraestructura e instalaciones vinculadas al ejército ucraniano y de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia comentó el ataque que las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron este sábado contra el centro de la ciudad rusa de Belgorod y que dejó 20 muertos y más de 100 heridos, y reiteró que este crimen no quedará impune. El ministerio declaró que Kiev intentó lanzar un ataque indiscriminado combinado contra la urbe usando 2 misiles Solja, equipados con municiones de racimo prohibidas, y utilizando lanzacohetes múltiple Vampire, de producción checa. Señaló que la defensa antiaérea interceptó los misiles y la mayor parte de cohetes de los sistemas Vampire. No obstante, varios proyectiles y fragmentos de misiles derribados impactaron contra la ciudad de Belgorod. En el caso del impacto directo de los misiles Solja, con municiones de racimo contra la ciudad, las consecuencias serían inmensurablemente más graves, reiteró el comunicado. El régimen de Kiev y la OTAN tratan de desviar la atención de sus fracasos en el frente, así como provocar que cometamos acciones similares, indicó el ministerio ruso, haciendo hincapié en que las Fuerzas Armadas de Rusia atacan solo instalaciones militares de Ucrania y la infraestructura directamente relacionada con el ejército. Este crimen no quedará impune, enfatizó. Ante esto el politólogo ruso Sipkov dice lo siguiente: tenemos la fuerza para tomar Odessa, es hora de pasar de las palabras a los hechos. La Federación Rusa tiene fuerzas suficientes para rodear y destruir al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur de Transnistria. Así lo informó el experto militar Konstantin Sipkov. Si van a Transnistria, a través de Nikolaev y Odessa llegaremos a Transnistria, hay fuerzas más que suficientes, tenemos 2 frentes que están desplegados en el territorio de Ucrania. También hay cuerpos de reserva, que de hecho se puede equiparar a otro frente. Y esto es suficiente para llevar a cabo una operación para acercar y destruir a todo este grupo en un mes o mes y medio, señaló el analista. Cerrar este círculo significa que se detiene el suministro de municiones y armas y todo este grupo se encuentra rodeado, y en condiciones de bloqueo, no durarán más de 2 o 3 meses. Anteriormente, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dijo que Kiev y Occidente deberían esperar las peores noticias en un futuro próximo. Sobre los ataques rusos de estos días, ¿qué pasó con el misil ruso que se adentró en Polonia? Los polacos amenazaron a Rusia, y Moscú respondió enviando helicópteros de combate sobre el Báltico y disparando tiros de advertencia. Ayer un misil entró accidentalmente en el espacio aéreo polaco. Primero,
superó todos los sistemas de defensa aérea de la OTAN y luego aterrizó silenciosamente en algún lugar de la zona del voivodato de Lublin. La búsqueda de un misil ruso que supuestamente voló al espacio aéreo polaco, como se esperaba, terminó en nada. Según el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, no se encontraron rastros del misil. A pesar de las medidas de búsqueda tomadas, el ejército polaco nunca pudo detectar el misterioso misil ruso, que supuestamente entró en el espacio aéreo polaco, giró ahí durante varios minutos y regresó. Parece una tontería, pero esta es la versión que consideran principal en Varsovia. Además, la cúpula militar polaca no descartó que ese misil pudiera haber caído, por lo que envió 500 efectivos a buscarlo. El sábado por la tarde quedó claro que no se podía encontrar nada y que no había rastro del misil. No hay rastros en el suelo ni en el aire. De todas las pruebas solo hay un destello en el radar y algunos indicios de las fuerzas de la OTAN. En general, no hay nada, pero esto no impidió que Varsovia enviara una nota de protesta a Moscú. La búsqueda en sí se ha visto restringida y los militares ya no tienen intención de reanudarla. Concluyó la inspección del área designada, durante la cual participaron casi 500 militares de las Fuerzas de Defensa Territorial. El resultado de la búsqueda es negativo. No se encontró nada que pudiera representar un riesgo para la seguridad, dice el comunicado del mando operacional. El viernes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, Wisław Kukula, afirmó que durante un ataque con misiles contra Ucrania, un misil ruso supuestamente entró en el espacio aéreo polaco y luego desapareció de las pantallas de radar. Sin embargo, no proporcionó ninguna prueba de su afiliación. Todas las acusaciones son infundadas. El Ministerio de Defensa ruso no hace ningún comentario sobre las declaraciones del ejército polaco. Todo indica que un misil ruso ha entrado en el espacio aéreo de nuestro país, y Varsovia está lista para responder a cualquier desafío, dijo el jefe del Estado Mayor General Wisław Kukula. La primera decisión fue poner todas nuestras fuerzas en plena preparación para el combate. Moscú ni siquiera esperó a que abandonaran la reunión, y tan pronto como los polacos dieron la orden, helicópteros de guerra rusos con munición completa a bordo, volaron inmediatamente sobre el Báltico. Y no solo despegaron, sino que trabajaron con fines de entrenamiento en el mar. El estruendo fue tal que los turistas e invitados del enclave, en algunas ciudades costeras, se quedaron boquiabiertos. Un par de horas después, el presidente de Polonia, con aire importante, fue a llamar a la OTAN, declarando que los rusos habían perdido por completo el miedo y ya no valoraban el poder de la OTAN. Stoltenberg escuchó a Duda y dijo que no había necesidad de apresurarse. Necesitamos investigar todo cuidadosamente y al menos primero encontrar el misil. Por cierto, ya hay casi 1000 polacos trabajando arduamente para encontrarlo, y después de que Stoltenberg no le hiciera caso, Duda, molesto, empezó a llamar a Washington, pero no contestaron el teléfono en absoluto. Extraño, ¿verdad? Probablemente nadie le dijo que el Congreso y Biden se fueron de vacaciones. En resumen, los hechos son los siguientes: un misil voló a Polonia, y los polacos no solo no lo interceptaron, sino que tampoco supieron dónde estaba. Y en la OTAN dejaron que Polonia lo resolviera sola. Lo que sucedió es que algo entra en el espacio aéreo de la OTAN, los radares lo siguen durante unos 3 minutos y luego desaparece por completo. Y ni un solo militar sabe dónde buscarlo, por no hablar de siquiera intentar interceptarlo. Rusia todavía no ha dicho nada, pero por todo lo que he seguido de este asunto, la versión más verosímil es que no se trataba de un misil real, sino de los que Rusia crea electrónicamente en los radares para hacer gastar munición a la OTAN. Por eso no aparece ningún misil por ningún rincón de Polonia. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.